Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 1 de la aplicación de transistores BJT NPN en DC. Este ejercicio nos pide que para esta configuración, que es polarización fija, debemos determinar la corriente en base, la corriente en colector, el voltaje colector emisor, el voltaje colector y el voltaje base. Y aquí tenemos la configuración en polarización fija. Tenemos al circuito alimentado por 16 volts, un resistor en colector de 2.7 kΩ, un resistor en base de 470 kΩ y una beta de mi transistor de 90. Aquí me indica dónde está mi voltaje de colector, mi voltaje en emisor y mi voltaje colector emisor. Y para entender mejor esto, podemos hacer una equivalencia de este circuito. Este circuito de aquí es el mismo que este de aquí. Únicamente en vez de colocar esta fuente de 16 volts de esta manera, coloqué una con las dos polaridades, positiva y negativa. Vemos que la polaridad positiva es la que entra a mi circuito. Entonces la polaridad positiva la coloco yendo hacia mis resistores. Y la negativa la llevo a tierra por dos caminos. Y que podemos ver de este circuito de color azul, que tenemos dos mallas. Esta de aquí, la nombré malla 1, y la malla 2, que es esta de aquí. Para el inciso A nos pedían la corriente en base. ¿Y cuál es la corriente en base? Pues la corriente que circule por mi terminal de base de mi transistor, que es esta de aquí. Y esta de aquí, ¿en dónde se encuentra? Pues en la malla 1. Entonces aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 1. Recordemos que si vamos de menos a más es una subida de voltaje, y si vamos de más a menos es una caída de voltaje. Sabiendo esto, tenemos aquí menos más, es una subida, entonces coloco VCC, que es mi alimentación. Luego vamos de más a menos, entonces menos el voltaje que hay en el resistor de base, y luego menos mi voltaje base emisor. ¿Cuál es este voltaje? El voltaje que está aquí, entre mi terminal de base y mi terminal de emisor. El voltaje que hay aquí es el voltaje base emisor. Aplicamos ley de Ohm en el voltaje del resistor. Sabemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y queda que VCC menos la intensidad en base por el resistor en base menos el voltaje base emisor es igual a 0. Y aquí ya tenemos la intensidad en base, únicamente debemos despejarla de mi ecuación que acabamos de encontrar. Entonces, intensidad de base que multiplica resistor de base lo pasamos del lado derecho y queda que mi VCC menos mi voltaje base emisor es igual a la intensidad en base por mi resistor en base. Ahora, mi resistor en base, si está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos quedaría que VCC menos el voltaje base emisor sobre mi resistencia en base va a ser igual a mi intensidad en base. Reemplazamos valores. VCC sabemos que es 16 volts. Y el voltaje base emisor, siempre que mi transistor esté polarizado de la forma correcta, el voltaje base emisor va a ser de 0.7 volts. Únicamente si mi transistor BJT es de silicio. Algo parecido a un diodo de silicio. Esto ya es una regla. El voltaje base emisor de un transistor de silicio es 0.7 volts. Y mi resistencia en base, que es de 470 kΩ. Haciendo esta operación nos queda que mi intensidad en base es de 32.5532 microamperes. Ahora para mi intensidad en colector, esta igual es una ecuación ya definida. Sabemos que la intensidad en colector siempre va a ser igual a beta veces IB en esta configuración que es polarización fija. Ya es una regla. ¿Y la beta cuál era? Recordemos. Era beta de 90. Entonces, únicamente multiplicamos 90 por mi intensidad en base, que es 32.5532 microamperes. Haciendo esta multiplicación nos queda que mi intensidad en colector es igual a 2.9298 miliamperes. Ya tenemos el inciso A y el inciso B. Pasando al inciso C, que es mi voltaje en colector emisor,
¿Y cuál es ese voltaje? Es el voltaje que se encuentra aquí entre colector y emisor. Entonces se encuentra en la malla 2. Ahora analizamos por ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos de menos a más, es una subida de voltaje, entonces VCC, luego más a menos mi voltaje que hay en el resistor de colector, y luego aquí volvamos al circuito de la imagen, vemos que igual es más o menos mi voltaje colector emisor, es decir, es una caída de voltaje. Es por eso que aquí coloco menos mi voltaje colector emisor igual a 0. Aplicamos ley de Ohm en mi resistor. Sabemos que el voltaje que esté en el resistor es igual a intensidad por resistencia, quedando de esta manera: VCC menos la intensidad en colector por el resistor en colector menos el voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Despejamos voltaje colector emisor pasándolo del lado derecho, y quedaría que voltaje CC menos la intensidad en colector por el resistor en colector va a ser igual a nuestro voltaje colector emisor. Ya sabemos el voltaje CC, que es este de aquí, 16 volts. La intensidad en colector la acabamos de encontrar, que era 9.9298 mA. Y el resistor en colector, aquí nos los dice, es de 2700 ohms o bien 2.7 kilo ohms. Haciendo esta operación, nos queda que mi voltaje colector emisor es igual a 8.0896 volts. Ahora para el inciso D, que es el voltaje en colector, que es este que está aquí marcado en la imagen, rápidamente vemos que el voltaje que haya aquí, de este punto a tierra, va a ser únicamente la suma o resta de mi voltaje de alimentación con mi voltaje que esté en este resistor. Es decir, sería una resta, porque tenemos aquí 16 volts entrando, pero en este resistor se va a quedar un cierto voltaje. Entonces 16 volts menos el voltaje que haya en este resistor va a ser igual a mi voltaje en colector. Sabemos que VCC es 16 volts, luego menos mi intensidad en colector por mi resistor en colector. Queda 16 volts menos 9.9298 mA por 2700 ohms. Hacemos esta operación y nos queda que el voltaje en colector es igual a 8.0896 volts. Y para el inciso E, el voltaje en base, el voltaje que haya de este punto a tierra. ¿Y qué vemos? Pues es el mismo voltaje, porque estamos colocando si pusiéramos un multímetro, aquí estaríamos colocando una punta en base y la otra a tierra. ¿Y a dónde está tierra? Pues está en emisor. Es decir, el voltaje en base va a ser igual a mi voltaje base emisor. Es por eso que aquí coloco que mi voltaje en base es igual a 0.7 volts. Y una vez teniendo estos resultados, ya podemos ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mi imagen del circuito y los resultados que obtuvimos. Para el circuito vamos a necesitar dos resistores y también una fuente de voltaje en Multisim, se llama como V-ref. Voy a escoger la número 4. Necesitamos una tierra también. Necesitamos dos resistores. Uno de 470 kilos. Y otro de 2.7 kilos. Y finalmente un transistor BJT NPN. Con control R le podemos dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, únicamente configuramos la fuente de voltaje. La necesitamos de 16 volts. Y mi transistor le vamos a configurar bien la beta. Nos vamos aquí en valor, luego en editar modelo. Y aquí nos dice máximo ideal de beta progresivo. Le colocamos que la queremos de 90. Y le damos enter. Luego a cambiar componente, en aceptar. Y ahora vamos a usar multímetros para comprobar nuestros resultados. Necesitamos un voltímetro que vaya
en mi terminal de base y a tierra, que sea el voltaje en base. Damos doble clic al osciloscopio y este ya está como voltímetro en DC. Lo colocaré aquí. Necesitamos otro para mi voltaje en colector. Es decir, va a ir de aquí a tierra, pero en vez de colocar esta línea muy grande de aquí, únicamente puedo copiar y pegar mi tierra. Y de esta manera ya no me enredo mucho. Multímetro 2 ya está como voltímetro en DC. Necesitamos otro multímetro que vaya en colector y en emisor. Doble clic y lo coloco aquí. Y necesitamos ahora dos amperímetros, uno para mi corriente en colector, es decir, aquí. Como vamos a medir corriente, entonces se coloca en serie el multímetro y lo colocamos como un amperímetro en DC. Lo colocamos aquí. Y finalmente otro que va a medir mi corriente en base, es decir, aquí. Recordemos, la punta positiva debe ir hacia mi polaridad positiva de mi fuente, entonces le doy vuelta horizontalmente y lo coloco de esta manera. Doble clic y como amperímetro. Daré en simular. Y aquí están los resultados. Primero, veamos mi corriente en base, 32.337 microamperes. Y nosotros calculamos 32.553 microamperes. Está muy próxima. La corriente en base la tenemos calculada correctamente. Ahora mi corriente en colector nos dio a nosotros 2.9298 miliamperes. Y el simulador nos dice que tenemos 2.91 miliamperes. También estamos correctamente. Ahora analicemos mi voltaje base. Nosotros calculamos que era de 0.7 volts y aquí nos dice que es de 801 milivolts. Únicamente está de más por 100 milivolts. Recordemos que este era un voltaje aproximado al ser de silicio. Es decir, estamos igual correctamente. Siempre va a ir de 700 milivolts a 800 milivolts mi voltaje base emisor. Ahora bien, mi voltaje en colector nosotros lo calculamos de 8.0896 volts y a nosotros nos dio de 8.142 volts. Estamos correctamente también, la aproximación es buena. Y mi voltaje colector emisor nos dice que es igualmente de 8.0896 volts, como lo calculamos. Y Multisim nos dice que es de 8.142 volts, también es muy próximo el resultado. Y con esto comprobamos que estamos correctamente en los resultados que obtuvimos. Y esto sería todo para el ejercicio 1.